En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la poesía de Cervantes y vamos a explicar cómo Cervantes es quien tiene que ver con un hecho capital en la historia de la poesía, en la historia de la poesía universal, al convertir la ficción y el artificio de la ficción en el contenido que reemplaza la biografía del poeta, la sensibilidad del poeta como referencia fundamental del poema lírico. Es decir, antes de Cervantes se suponía que los poetas enamorados decían la verdad. Después de Cervantes ya no es posible sostener esta tesis porque, como dice Lotario en El curioso impertinente, en cuanto poetas no dicen la verdad y en cuanto enamorados se quedan tan cortos como verdaderos. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto lo que quiere decir es que lo que hasta entonces en la poesía se había considerado como el núcleo esencial, es decir, el sentimiento de la vida del poeta, la sensibilidad del poeta, el enamoramiento, el amor del poeta, a partir del manierismo cervantino es prescindible, porque lo que importa ya no es lo que siente el poeta, sino su capacidad de artificio, y la palabra artificio aquí será clave, para expresar un sentimiento que puede no sentir. Quiere decir, el poeta manierista no tiene que ser diestro en amores, tiene que ser diestro en el artificio, en el manejo del artificio. Es decir, a partir de este momento ya la cuestión es muy diferente a lo que era la poesía clásica. No olvidemos nunca ese soneto de Lupercio Leonardo de Argensola, según el cual este blanco y color de doña Elvira no tiene de ella más si bien se mira que el haberle costado su dinero, etcétera, etcétera, que ha servido de introducción a todo esto que estamos diciendo. Pero vamos a contextualizar estas cuestiones. Cualquiera que lea El curioso impertinente verá que una de las palabras que más se repiten, que más se reiteran es artificio, es el término artificio. Se está constantemente hablando del artificio. El artificio es el núcleo del arte, pero es que antes se consideraba que el núcleo del poema lírico era el sentimiento. Ahí estaba Petrarca para llenar de sentimiento el cancionero petrarquesco, es decir, toda la poesía sentimental, subjetiva, la lírica, que sirve de base al renacimiento, al mundo del idealismo renacentista. Con el manierismo, el sentimiento se reemplaza por el artificio, y ya desembocando en el barroco, por esa vía llegamos al culteranismo gongorino y al conceptismo quevediano, hasta que Sor Juana Inés de la Cruz lleva a cabo la síntesis de uno y de otro. Pero el artificio, insisto, es un término absolutamente clave. De hecho, si nosotros, cito, El curioso impertinente, que es una novela muy artificial, muy artificiosa, es el arte ficticio, jugando con las palabras, semánticamente, ¿no? El artefacto, pero en este caso el arte ficticio. Leemos en El curioso impertinente, y que cuando quieren cazarle los cazadores usan de este artificio. El artificio tiene el sentido de trampa, engaño, astucia, ardiz, trapacería. Así que es menester usar de algún artificio para que yo sane, dice Anselmo, dice, porque yo tengo una patología que no se curará hasta que confirme que mi mujer resiste cualquier pretensión que la invite al adulterio, ¿no? Le podrás decir la pura verdad de nuestro artificio, le dice a su amigo Lotario, con que volverá tu crédito a ser el primero. Usando en esto del artificio que el demonio usa cuando quiere engañar a alguno. Es decir, el artificio siempre se asocia al engaño, a la apariencia. No tiene de ella más, si bien se mira, que el haberle costado su dinero. Pero tras esto confesaros quiero que es tanta la beldad de su mentira que en vano a competir con ella aspira belleza igual de rostro verdadero. Esta es la espita que va a abrir ya la legitimación manierista. Pero es que antes de este soneto de Argensola, ya Cervantes ha escrito sonetos que inducen a situar el artificio como el reemplazo del sentimiento. Y dijo que cada día daría el mismo lugar, aunque no saliese de casa, porque en ella se ocuparía en cosas que Camila no pudiese venir en conocimiento de su artificio. Camila, tan descuidada del artificio de Anselmo como ya enamorada de Lotario, creyó Lotario que era artificio para desmentille, hasta que al cabo de pocos meses volvió Fortuna a su rueda y salió a la plaza la maldad con tanto artificio hasta allí encubierta, y a Anselmo le costó la vida su impertinente curiosidad. Es decir, como se ve, el término artificio se menciona constantemente y no por casualidad, sino porque tiene un sentido muy específico. En El curioso impertinente se acumula
se acumula potencialmente, exponencialmente todo lo que tiene que ver con el artificio. Y se acumula de una manera realmente impresionante, exponencial. La historia de dos amigos en cuya relación uno propone a otro que ponga a prueba la fidelidad de su cónyuge, forma parte de un cuento popular preexistente a Cervantes, es decir, está ya en el Orlando Furioso de Ludovico Ariosto, no sé si en uno de los capítulos del Orlando Furioso, no sé si en 43 o por ahí, bueno, está. Y en el Crótalon, en Cristóbal de Villalón, también en el, no sé si el libro capítulo 9 del Crótalon, también aparece esta referencia, incluso en el propio Cervantes, en la Galatea, las relaciones de Timbrio y Silerio, en los libros 2 y 3, también apuntan modos parecidos a esta cuestión. En el caso del Crótano, la relación entre Alberto y Arnao, etcétera, etcétera, y luego, bueno, en el Orlando Furioso de Ariosto también se da este hecho. Dos amigos y uno propone al otro que someta a prueba la fidelidad de su cónyuge, de su esposo. Por lo tanto, ese motivo popular, ese cuento popular estaba presente antes de Cervantes. Pero ¿qué hace Cervantes? Cervantes todo lo que toca lo convierte en algo nuevo y en algo original. Es decir, allí donde Cervantes pone la mano literaria, allí donde Cervantes pone el dedo en la llaga literaria, es para hacer algo nuevo y completamente original, a partir de materiales persistentes, pero algo nuevo y completamente original. Entonces, ¿qué hace Cervantes? El radio de la circunferencia metaliteraria de Cervantes es el mayor de la literatura universal. Y no son hipérboles lo que estoy diciendo, porque es que no hay en toda la historia de la literatura ningún autor que haya llevado la metaliteratura tan lejos como la llevó Cervantes. Dentro del Quijote cuenta una serie de historias intercaladas. El curioso impertinente, una de ellas, flanqueada por otras dos, el cautivo y la historia de Luscinda, Cardenio y Fernando de Dorotea. Y dentro del curioso impertinente se adentra en el relato de secuencias narrativas, representaciones teatrales y recitaciones poéticas. Y dentro de las recitaciones poéticas hay una doble caja, hay un doble fondo entre Lotario y Clori, tras la cual se encarna la figura de Camila, delante de las narices de su marido Anselmo. Quiero decir que el radio metaliterario de la circunferencia intertextual cervantina llega a unos extremos que ningún otro autor en la historia de la literatura fue capaz de describir, es decir, de trazar hasta los extremos que Cervantes consigue. Y en El curioso impertinente, precisamente, que es una de las novelitas más logradas de Cervantes, se expone, se plantea claramente esta tesis en virtud de la cual el artificio de la ficción reemplaza en la literatura, en la poesía concretamente, la base del sentimentalismo biográfico que hasta entonces se consideraba como el motor verdadero de la poesía y que ahora va a reemplazarse por el artificio. Y dice en un momento dado Lotario, advirtiendo a Anselmo en los siguientes términos, haciendo un uso totalmente parenético, es decir, doctrinal, de la literatura clásica y renacentista, de la literatura hispano-grecolatina. Le dice que puesto que aquello sea ficción poética, estábamos hablando de literatura, de ficción poética, no de ficción filosófica o de ficción religiosa, de ficción poética, es decir, de una fábula que cuenta una historia ficticia, pero explicativa de la realidad, que puesto que aquello sea ficción poética, tiene en sí encerrados secretos morales dignos de ser advertidos y entendidos e imitados. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que la literatura tiene un germen genuino y específico, la ficción, frente a la filosofía. Los filósofos se creen que lo que ellos hacen no son ficciones, sino que son realidades. Ningún filósofo admitiría que las figuras que él plantea son ficticias y que no existen en ninguna parte. Es decir, Aristóteles cree que hay un motor perpetuo, Spinoza cree que hay una sustancia pura, Tomás de Aquino cree que hay un Dios, Heidegger cree que hay un Dasein, Freud cree que hay un inconsciente. Es decir, ellos no aceptan que eso sean ficciones. Para cualquiera que lea la filosofía como una obra literaria, todo eso es un despliegue de ficciones, desde el noúmeno kantiano hasta el espíritu absoluto de Hegel y el superhombre de Nietzsche. Eso son ficciones puras. Pero la literatura considera que su ficción es una ficción explicativa no de sistemas de pensamiento, ni de divinidades religiosas, sino simplemente de la realidad. Y que la enseñanza de la literatura ha de basarse en algo que con frecuencia
los pedagogos posmodernos no conocen. Desde siempre el secreto de la docencia fue instruir agradablemente, enseñar las cosas en un buen clima, en un buen ambiente, lo que Horacio llamaba instruir deleitando. Es decir, enseñar conocimientos útiles, transmitir conocimientos útiles de manera grata tanto a los docentes como a los discentes. Es decir, todo lo contrario de lo que suele suceder en la pedagogía posmoderna, donde ya no hay de entrada ni siquiera conocimientos útiles, a mi juicio. Es decir, el secreto de la docencia, el secreto de la transmisión del conocimiento es simplemente transmitir conocimientos útiles a personas que están interesadas en recibirlos y hacerlo en condiciones gratas, en condiciones adecuadas, en condiciones cómodas, tanto para la persona que imparte esos conocimientos, el profesor, el maestro, como la persona que lo recibe, el alumno, el estudiante, el discente, ¿no? Diríamos. Esto es lo que sostiene Lotario ante Anselmo, el instruir deleitando, de tal manera que la ficción literaria sería un artificio útil. La ficción es siempre un artificio, porque es una construcción artificial, no está dada en la naturaleza está dado el engaño y la apariencia. Es decir, es una ficción literaria aquello que es un artificio útil, ¿para qué? ¿Útil para qué? Útil para conocer la verdad que se oculta tras las apariencias de la realidad. ¿Por qué razón? Porque uno de los imperativos fundamentales del barroco es que quien no vive en el desengaño de la apariencia, vive en la ignorancia de la realidad. Este es el gran imperativo del barroco, ¿verdad? Quien no vive en el desengaño de la apariencia, quien no se ha desengañado en la apariencia, vive en la ignorancia de la realidad. Y claro, una educación humana debe estar orientada a desmontar las apariencias, debe estar orientada sobre todo a desengañar al ser humano y a enseñarle a gestionar un fracaso, a enseñarle a abrirse camino en la vida y a triunfar en la vida, si es posible, pero sobre todo a gestionar un fracaso, porque es imposible vivir sin sufrir fracasos. Y el fracasado no es aquel que fracasa, el fracasado es aquel que no sabe gestionar su fracaso. Son cuestiones diferentes y a esto llegaremos al final, que es lo que también enseña el curioso impertinente. Lo que enseña el curioso impertinente. Hoy no es el mejor día porque no tengo yo el cuerpo en óptimas condiciones. Pero bueno, continuamos. Quiero decir con esto que el radio de la circunferencia metaliteraria de Cervantes es el más largo, es el más amplio, es el más extenso que se ha trazado en la historia de la literatura universal, porque Cervantes maneja muy bien la recursividad de las formas literarias y la recurrencia de los temas literarios. Bien, ¿cuál es una de las características principales de los personajes del curioso impertinente? Pues una de esas características principales es que todos ellos son actores profesionales, todos ellos son hipócritas, todos ellos son astutos fingidores, se engañan constantemente los unos a los otros. De hecho, toda la obra, toda la novela, es un constante engaño, es un mutuo engaño. Anselmo trata de representar ante Camila una ficción, que luego acaba siendo verdad. Lotario y Camila representan una obra de teatro delante de Anselmo, etc. Bien, todos son hipócritas, todos son actores redomados, todos se engañan entre sí hasta que al final el guión se les va de las manos. Y cuando el guión se les va de las manos, descarrilan las consecuencias de sus intenciones y todo termina en un fracaso terrible. Claro, a diferencia del teatro, la vida no ofrece la posibilidad de ser ensayada. El teatro se puede ensayar una y otra vez, pero la vida no. La vida no permite ensayos, el teatro sí. Y el fracaso en la vida tiene unas consecuencias que son o pueden resultar muy crudas. Pero tengas en cuenta que el curioso impertinente es el relato de una obra de teatro, es la narración de una obra de teatro. 300 años antes que Bertolt Brecht, Cervantes ya había inventado el teatro épico.
300 años antes de Brecht. Cervantes ya ha inventado el teatro épico, y no solo en El curioso impertinente, en el relato de las bodas de Camacho, en el teatro narrado en el entremés del retablo de las maravillas, es decir, en numerosos episodios cervantinos, como sobre todo el retablo de Maese Pedro, Cervantes ya presenta un narrador en el teatro, mucho antes de Brecht, insisto. Lo que ocurre es que los lectores de Brecht parece que no han leído el Quijote, o los intérpretes de Brecht parece que no han leído el Quijote, pero bueno, para que veamos toda esta dimensión de los actores, veamos lo que ocurre en el curioso. Díjole Anselmo a Lotario que sólo quería que le escribiese algunos versos en su alabanza debajo del nombre de Clori, porque él le daría a entender a Camila que andaba enamorado de una dama a quien le había puesto aquel nombre por poder celebrarla con el decoro que a su honestidad se le debía, y que cuando Lotario no quisiera tomar trabajo de escribir los versos, que él los haría. Es decir, le dice a su amigo que le escriba poemas a su mujer bajo un seudónimo para ver cómo reacciona ella. «No será menester eso», dijo Lotario, «pues no me son tan enemigas las musas que algunos ratos del año no me visiten. Dile tú a Camila lo que has dicho del fingimiento de mis amores», es decir, fingimiento de los amores en principio, porque luego son verdaderos, «que los versos yo los haré, si no tan buenos como el sujeto merece, como el tema merece, serán por lo menos los mejores que yo pudiere». Díjole Anselmo a Camila que Lotario andaba enamorado de una doncella principal de la ciudad, a quien él celebraba debajo del nombre de Clori, que aunque no lo estuviera, no había que temer de la verdad de Lotario y de la mucha amistad de entrambos. Y a no estar avisada Camila de Lotario de que eran fingidos aquellos amores de Clori, y que él se lo había dicho a Anselmo por poder ocuparse algunos ratos en las mismas alabanzas de Camila, ella sin duda cayera en la desesperada red de los celos, mas por estar ya advertida pasó aquel sobresalto sin pesadumbre. O sea que tan firmemente ya está enamorada de Lotario, que incluso aun sabedora del artificio de que esos poemas son para ella y no para esa ficticia Clori, aún se celaba de esa inexistente Clori. O sea que ya está bastante enamorada Camila de Lotario. Pero fíjense que además en el propio curioso impertinente tiene lugar la representación de una obra de teatro, una representación escénica entre Lotario y Camila con la escena del puñal, que ve en un espacio latente, como si fuera un espectador, Anselmo. Y es realmente teatro narrado. Y para que los intérpretes de Brecht descubran que han descubierto un Mediterráneo 300 años después, es decir, con 300 años de retraso, vamos a leerlo, porque bueno, nunca es tarde saber que se habla en prosa aunque no se sepa, ¿no? Como aquel personaje molieresco, ¿no?, que hablaba en prosa sin saberlo. Pues aquí hay gente que cree que Brecht creó el teatro narrado. Parece que no leyeron El curioso impertinente. «Válame Dios, no fuera más acertado haber despedido a Lotario como otras muchas veces lo he hecho», dice Camila, «que no ponerle en condición como ya le he puesto, que me tenga por deshonesta y mala, siquiera este tiempo que he de tardar en desengañarle». Esto todo representado delante de su marido, para hacerle creer una mentira, engañar con la verdad. «Mejor fuera sin duda, pero no quedara yo vengada, ni la honra de mi marido satisfecha, si tan a manos lavadas y tan a paso llano se volviera a salir de donde sus malos pensamientos le entraron. Pague el traidor», supuestamente Lotario, «con la vida lo que intentó con tan lascivo deseo. Sepa el mundo, si acaso llegare a saberlo, de que Camila no solo guardó la lealtad a su esposo», mentira completa, está representando un papel, «sino que le dio venganza del que se atrevió a ofendelle. Mas con todo, creo que fuera mejor dar cuenta de esto a Anselmo, pero ya se la apunté a dar en la carta que le escribí a la aldea, y creo que el no acudir él al remedio del daño que allí le señalé debió de ser de puro bueno y confiado. No quiso ni pudo creer en el pecho de su tan firme amigo, y que en él pudiese caber género de pensamiento que contra su honra fuese. Ni aun yo lo creí después por muchos días, ni lo creyera jamás, si su insolencia no llegara tanto que las manifiestas dávidas y las largas promesas y las continuas lágrimas no me lo manifestaran.
Mas, ¿para qué hago yo ahora estos discursos? ¿Qué tiene, por ventura, una resolución gallarda necesidad de consejo alguno? Son auténticos aporías o erotemas que se plantea ella, ¿no? Preguntas retóricas para que las oiga el otro. No, por cierto, afuera pues, traidores, aquí venganzas, entre el falso, venga, llegue, muera y acabe, y suceda lo que sucediere. Casi parece una comedia de capa y espada, una comedia nueva, lo pesca. Por eso digo que es la narración de una obra de teatro. Teatro épico, teatro narrado. Limpia entré en poder del que el cielo me dio por mío, limpia de salir de él, vaya como miente. Y cuando mucho saldré bañada en mi casta sangre y en la impura del más falso amigo que vio la amistad en el mundo. Y diciendo esto se paseaba por la sala con la daga desenvainada, dando tan desconcertados y desaforados pasos y haciendo tales ademanes, que no parecía sino que le faltaba el juicio y que no era mujer delicada, sino un rufián desesperado. Todo lo miraba Anselmo, es decir, oculto, en un espacio de acecho que se llama en el teatro, todo lo miraba Anselmo cubierto detrás de unos tapices donde se había escondido, y de todo se admiraba, y ya le parecía que lo que había visto y oído era bastante satisfacción para mayores sospechas, y ya quisiera que la prueba de venir Lotario faltara, temeroso de algún mal repentino suceso. No sabe lo que le espera. Y estando ya para manifestarse y salir, para abrazar y desengañar a su esposa, se detuvo, porque vio que Leonela, la criada, volvía con Lotario de la mano, y así como Camila le vio, haciendo con la daga en el suelo una gran raya delante de ella, le dijo: Lotario, advierte lo que te digo, si a dicha te atrevieres a pasar de esta raya que ves, ni aun llegar a ella, en el punto que viere lo que intentas, en ese mismo me pasaré el pecho con esa daga que en las manos tengo. Y antes que a esto me respondas palabra, quiero que otras algunas me escuches, que después responderás lo que más te agradare. Lo primero quiero, Lotario, que me digas si conoces a Anselmo, mi marido, y en qué opinión le tienes. Y lo segundo, quiero también saber si me conoces a mí. Respóndeme a esto y no me turbes ni pienses mucho lo que has de responder, pues no son dificultades las que te pregunto. No era tan ignorante Lotario que desde el primer punto que Camila le dijo que hiciese esconder a Anselmo no hubiese dado en la cuenta de lo que ella pensaba hacer, y así correspondió con su intención tan discretamente es tan astutamente, tan artificiosamente, y tan a tiempo, que hicieran los dos pasar aquella mentira por más que cierta verdad. Esto es la frase más importante. Hemos leído todo el párrafo para llegar a este y para demostrar que ya el teatro épico está presente en Cervantes antes que Brecht. Pero volviendo a la tesis fundamental, que hicieran los dos pasar aquella mentira, aquel artificio, por más que cierta verdad. Recordemos aquello, pero es tanta la beldad de su mentira que en vano a competir con ella aspira, etcétera, etcétera. Es decir, aquí el artificio de la ficción ya está reemplazando los sentimientos verdaderos. Atentísimo había estado Anselmo a escuchar y a ver representar la tragedia de la muerte de su honra, la cual con tan extraños y eficaces afectos la representaron los personajes de ella, que pareció que se habían transformado en la misma verdad de lo que fingían. Esto es genuinamente barroco, es decir, volvemos a lo de antes, quien no vive en el desengaño de la apariencia, vive en la ignorancia de la realidad. Y como Anselmo vive en la ignorancia de la realidad, no es capaz de percibir el desengaño de las apariencias. Eso es el contexto clave. En este contexto tienen lugar la lectura, el recitado, de los dos sonetos, que es a donde vamos a parar. Estos dos sonetos, insisto, representan la tesis que aquí exponemos. Es decir, cómo Cervantes, poeta manierista, reemplaza con la ficción del artificio lírico lo que hasta entonces era el protagonismo del poema, el sentimentalismo biográfico del poeta. Y este es un contexto totalmente engañoso y falaz. Quiero decir, aquí se mienten todos, los unos a los otros. Y en este contexto de mentiras superlativas y cruzadas y superpuestas, tiene lugar el recitado de estos dos sonetos. Claro, insisto, es un contexto de engaños completos, es decir, estamos ante jugadores que están haciendo trampa constantemente, estamos ante tramposos. El primero de estos sonetos, vamos a ocuparnos ahora del primero de estos sonetos, el que comienza en el silencio de la noche, cuando... Este soneto es un kitsch. A la altura de 1605, este soneto es un completo kitsch. ¿De qué? Es un kitsch de las características de la poesía del Renacimiento.
pero es que ya llevamos muchos años de poesía renacentista, y si se recurre a los mismos temas de la poesía renacentista y se acude a las mismas formas, es decir, si se incurre en una recursividad formal y en una recurrencia temática, ahí ya lo que germina es la parodia. Claro, el primero que llama a los dientes perlas es un poeta, decía Unamuno, el último es un idiota, o alguien que hace una parodia, porque claro, a veces las diferencias entre alguien que parodia y alguien que es idiota no están muy claras, ¿eh? O sea, la parodia hay que hacerla muy bien para no ser un idiota haciéndola. Entonces, ¿qué ocurre? Que el manierismo es ya, en cierta manera, una parodia de contenidos y de formas propias del Renacimiento. De tal manera que en 1605, cuando se publica el Quijote, este soneto, en cierta manera ya es un kitsch. Y es un kitsch porque ni desde el punto de vista formal supera la recursividad del Renacimiento, la recursividad formal del Renacimiento, ni desde un punto de vista del contenido supera los temas del Renacimiento. Es decir, que reitera temas renacentistas y recurre a formas renacentistas. En consecuencia es un kitsch, pero es un kitsch que ya contiene el germen de la parodia de los ideales renacentistas. Y da un paso más en virtud del cual lo que domina en este soneto no es la autenticidad del amor, sino el artificio para fingirlo. Y esa es la tesis que se va a sostener. El tema del soneto es el mal de amores, es la egritudo amores, el amor éreos, es decir, el mal de amores. ¿Cuánto sufro yo que quiero a una mujer que no me quiere? Que quiero a Clori, Clori no me quiere a mí. Esa es la tesis fundamental. El soneto dice así, lo vamos a leer, lo tienen ahí delante en el texto, pero lo vamos a leer. En el silencio de la noche, cuando ocupa el dulce sueño a los mortales la pobre cuenta de mis ricos males, estoy al cielo y a mi Clori dando, y al tiempo cuando el sol se va mostrando por las rosadas puertas orientales, con suspiros y acentos desiguales, voy a la antigua querella renovando. Y cuando el sol en su estrellado asiento derechos rayos a la tierra envía, el llanto crece y doblo los gemidos. Vuelve la noche y vuelvo al triste cuento, y siempre hallo en mi mortal porfía al cielo sordo, a Clori sin oídos. Bueno, esto es ya una imitación de la lírica del Renacimiento, pero no hay nada original aquí. Es un eco claramente de lo que han escrito los poetas herederos de Garcilaso, de Petrarca, de Garcilaso, Fernando de Herrera, una parodia totalmente manierista. Ruego me disculpen, pero tengo 38 de fiebre, entonces lo tengo que justificar de alguna manera. Pero bueno, no tengo COVID, que me hice la prueba, pero tengo gripe común. Pero una cita con Cervantes no se puede cancelar, ¿eh? Entonces, bueno, están ustedes un poco lejos, no pasa nada. Pero vamos a ver si llegamos al final, ¿de acuerdo? Quiero decir con esto que este poema manierista es una parodia de los tópicos del Renacimiento, con intención de poner de manifiesto el hecho fundamental, y es que es más importante el artificio de la ficción que finge el amor que la expresión sincera del amor vivido. Es decir, aquí hay una suplantación de la biografía sentimental del poeta por parte del artificio ficticio de la poesía. Valga toda esta redundancia. Y esto es lo que hace ya Cervantes. Claro, el poema es un catálogo de tópicos, de tópicos renacentistas en los que ya no es posible creer, no hay nada original aquí. Es decir, Cervantes está burlando del Renacimiento. No es que Cervantes quiera hacer ya a comienzos del siglo XVII un poema renacentista, es que Cervantes está parodiando en términos manieristas el Renacimiento. El manierismo es una parodia del Renacimiento, ya es un germen que parodia el Renacimiento, es un amaneramiento. Cuando algo se repite excesivamente, acaba incurriendo en un manierismo, en un amaneramiento, y su originalidad se convierte en algo paródico. Claro, en el silencio de la noche, eso es el continicio. El continicio de la noche, el continicio es el punto más silencioso de la noche. El momento donde la noche adquiere la mayor intensidad de silencio, eso es el continicio. Entonces, en el máximo silencio de la noche,
cuando ocupa el dulce sueño a los mortales, véanse que todos son epítetos, son tópicos, el dulce sueño, rosadas puertas orientales, es decir, el amanecer, el sol que sale por el oriente, todos son tópicos, la antigua querella renovada, el llanto crece y doblo los gemidos, claro, es una cosa completamente patética, casi da risa más que otra cosa, ¿no? En el continicio de la noche, cuando los demás duermen dulcemente, la pobre cuenta de mis ricos males, un oxímoron muy elemental, muy pobre, muy elemental. La pobre cuenta de mis ricos males es un contraste, una antinomia muy elemental, muy sencilla. La pobre cuenta de mis ricos males, y además duplicada, porque pobre se opone a ricos, y los ricos males, claro, ¿cuál es la riqueza del mal, en definitiva? Es decir, es una acumulación de antítesis y de oxímorones. Estoy al cielo y a mi clori dando. Aquí casi hay un encabalgamiento léxico, una temesis, diríamos, ¿no? Estoy dando al cielo y a mi clori, pero estoy al cielo y a mi clori dando. Es decir, es un encabalgamiento léxico, podríamos decir. Es decir, ya muy barroco, con una sintaxis muy barroca. Y al tiempo cuando el sol se va mostrando por las rosadas puertas orientales, bueno, esto es un kitsch impresionante ya en 1605, pero un kitsch de los fuertes, ¿eh? O sea, esto ya llevaba recitándolo Petrarca siglos, casi. Con suspiros y acentos desiguales. Bueno, tengas en cuenta que este poema apareció antes en La Casa de los Celos, y en La Casa de los Celos, donde aquí dice suspiros, decía gemidos, en un sentido muy casto también, ¿no? Pero no, gemidos, con gemidos en el sentido de suspiros, ¿eh? No piensen más. Con suspiros y acentos desiguales. Acentos desiguales quiere decir como hipidos al hablar, ¿no? Como lloriqueando. Es decir, los acentos desiguales es una metáfora de alguna manera embellecedora, porque de alguna manera el enamorado ve su voz quebrada, ¿no? No han hablado y lloriqueado a la vez. Pues aquí sería lo mismo, ¿no? Con suspiros y acentos desiguales, es decir, que la voz no le da para mantener una tonalidad igual. Imagínense ustedes que uno diera con fiebre la clase diciendo con suspiros y acentos desiguales. O sea, sería un poco, pues lo mismo. O sea, es una imagen bastante patética del enamorado, en definitiva. Es muy no romántica, y ya veremos por qué no es romántica, lo vamos a decir inmediatamente. Bueno, no es romántica porque la naturaleza no le acompaña, la naturaleza es totalmente indiferente. El romanticismo se caracterizaba porque la naturaleza intervenía emocionalmente en las emociones del poeta. En el Renacimiento la naturaleza es completamente indiferente, pero totalmente indiferente. La naturaleza le dice, el problema lo tienes tú, no lo tengo yo. Con suspiros y acentos desiguales voy la antigua querella renovando. Es decir que, estábamos en el continicio de la noche, ahora ya ha amanecido, el sol se va mostrando por las rosadas puertas orientales, pero yo voy mi antigua querella renovando, es decir, no salgo de mis lloriqueos, de mis lamentos, del tópico del egritudo amores, ¿no? Del amor no correspondido. Y cuando el sol en su estrellado asiento derechos rayos a la tierra envía, es decir, en la plenitud del mediodía, derechos rayos, es decir, en el mediodía, a las 12 del mediodía, el llanto crece y doblo los gemidos, es decir, aún peor todavía, o sea, es un redoble de penurias. La estructura de quiasmo, el llanto crece y doblo los gemidos. Los quiasmos son constantes, pero son quiasmos muy tópicos. O sea, insisto, es una parodia totalmente intencionada, además, del Renacimiento. Cervantes no se toma la poesía en serio. Los que se toman la poesía en serio son los intérpretes de la poesía de Cervantes, pero Cervantes no. Vuelve la noche, es decir, volvemos al anochecer, vuelve la noche y vuelvo al triste cuento, y siempre hallo mi mortal porfía, es decir, mi obstinación letal, mortífera, al cielo sordo, a clori sin oídos. Casi es una isodinamia, casi es decir lo mismo, no mediante la negación del contrario, como sería propiamente la isodinamia, pero sí mediante una batología, una recurrencia, un pleonasmo, ¿no? Al cielo sordo y a clori sin oídos, es decir, ni le ayuda la fortuna, el cielo, ni clori le responde para nada, es decir, nadie hace caso de sus cuitas de amor, ¿no? Realmente, entonces la ansiedad recurrente, cíclica en todos los momentos del día, claro, este pobriño, en fin,
nadie le hace caso, ¿no? Le podemos buscar una novia o algo, pero él quiere a Clori y Clori no lo quiere, ¿no? El tema de la grietud o amores, bueno, tiene una presencia antiquísima en la tradición literaria hispano-grecolatina, pero en el soneto 236 del Cancionero de Petrarca, de donde probablemente este soneto manierista de Cervantes arranca en sus temas, es la fuente, o sea, la fuente de esto es Petrarca, básicamente, es Petrarca. Pero, insisto, ya es una parodia del Renacimiento. Ahora, ¿qué ocurre? Pues como dije antes, a diferencia del romanticismo, en el Renacimiento la naturaleza es totalmente indiferente a los problemas sentimentales del poeta. Los tópicos y los epítetos, rosadas puertas orientales, el sol de su estrellado asiento, el sol se va mostrando, suspiros y acentos desiguales, doblo los gemidos, vuelvo al triste cuento, el cielo sordo. Eso es indiferente. Ahora bien, la tesis fundamental, la tesis la plantea Camila, es la dialéctica entre la verdad de los enamorados, la artificiosidad de la poesía. ¿Cuál es el motor de la lírica desde el manierismo? ¿La verdad de los enamorados, que escriben poemas, o la artificiosidad de la poesía escrita por los enamorados? ¿Y cómo plantea Camila esta dialéctica en estos términos? Escribe Cervantes: bien le pareció el soneto a Camila, pero mejor a Anselmo, pues le alabó y dijo que era demasiadamente cruel la dama que a tan claras verdades no correspondía. Bueno, como si una tuviera que responder a las exigencias amorosas del prójimo, ¿no? Como la pastora Marcela. Dice, a lo que Camila dijo, pero fíjense lo que dice Camila. Luego, entonces, diría, ¿no? Luego, como consecuencia de todo esto, ¿todo aquello que los poetas enamorados dicen es verdad? Es decir, ¿los poetas enamorados cuando escriben poesía son sinceros o no? Es lo que quiere saber Camila. Es decir, ¿todo esto que me has dicho es verdad? ¿Lo sientes de verdad o es artificio poético? ¿Forma parte de tu vida sentimental, de tu biografía personal, como Petrarca, o es artificio poético como Cervantes manierista? ¿No? Y responde Lotario, en cuanto poetas no la dicen, es decir, el poeta miente. Pero, más en cuanto enamorados, siempre quedan tan cortos como verdaderos. Esto se llama nadar y guardar la ropa. Es decir, yo como poeta miento, pero como enamorado de ti me quedo corto, elogiando tu belleza y el amor que me infundes. Eso es lo que dice Lotario, que es un artificio el que trae entre manos impresionante, ¿no? Está engañando con la verdad al marido y engañando con la mentira poética, y diciéndole la verdad con la mentira poética a Camila, ¿no? En cuanto poetas no la dicen, respondió Lotario, mas en cuanto enamorados siempre quedan tan cortos como verdaderos. Y luego, casi 200 años después, llega Goethe y escribe un libro como Poesía y Verdad, ¿no? Estamos espabilados en el romanticismo alemán, macho. Desde luego, se hubieran ahorrado todo el romanticismo si hubieran conocido a tiempo, lo conocieron pero a destiempo, el barroco español. En el barroco español está todo el romanticismo, pero está el romanticismo en la versión más inteligente, en la versión más racionalista. En cuanto poetas no la dicen, respondió Lotario, más en cuanto enamorados siempre quedan tan cortos como verdaderos. Es decir, el poeta miente y el enamorado dice la verdad. Pero la poesía ya es un artificio, cuyo motor no es la vida sentimental del poeta, sino su capacidad artificiosa para objetivar en la poesía lo que quiera. Es decir, que el mejor poema de amor de la literatura española lo puede escribir alguien que, como Quevedo, no tuvo la satisfacción amorosa nunca, probablemente, de ninguna mujer, ¿no? El cerrar podrá mis ojos, la postrera sombra que me llevar el blanco día, etc. Pero con ese soneto vamos a tener una cita dentro de un momento. No hay duda en eso, replicó Anselmo, todo por apoyar y acreditar los pensamientos de Lotario con Camila, tan descuidada del artificio de Anselmo como ya enamorada de Lotario. Es decir, a Camila le encantó el soneto de Lotario, porque ya el significante de Lotario, es decir, su cuerpo, su M1, su forma física, ya le encantaba también. Y si al cuerpo le añadimos
el atractivo de su artificio para saber seducir y enamorar, pues Camila dijo: yo estoy casada con un idiota, que es Anselmo, y además medio zumbado y patológico, y con quien debería ir es con Lotario. Claro, pero aquí está la originalidad del autor del Quijote. Aquí está la originalidad de Cervantes como poeta y como poeta manierista. Cervantes no es un poeta del Renacimiento y tampoco es un poeta plenamente barroco. Cervantes no es Quevedo, no es Lope y no es Góngora. Cervantes es manierista, está en la transición. Y su originalidad consiste precisamente en que con Cervantes y su poesía manierista, la poesía deja de ser expresión de sentimiento para ser expresión de artificio. Con Cervantes la poesía deja de ser expresión de sentimiento subjetivo, que pone el dedo poético en la llaga de la vida sentimental del poeta, para ponerlo en, la expresión del artificio de la norma poética, la expresión del artificio objetivo. Es decir, en una palabra, que con Cervantes la poesía deja de ser sentimiento para ser artificio. A partir de aquí, claro, es un artificio consumado, es decir, deja de ser verdad, sentimiento, para ser mentira, para ser artificio. En vano a competir con ella aspira, belleza igual de rostro verdadero. ¿Por qué? Pues porque el artificio seduce más. Es una mentira de diseño. Una mentira de diseño vale más que una verdad. Hombre, bien lo saben los autores de la leyenda negra. Convencieron con la leyenda más que con la realidad de la historia. Como dice Rocabarea, la propaganda es la gestión de la mentira. También el arte es la gestión de la mentira. La poesía es, desde el manierismo, la gestión de la mentira, que en vano a competir con ella aspira, belleza igual de rostro verdadero. En este punto, la poesía de Cervantes, por vez primera en la historia de la literatura, con la poesía de Cervantes, la ficción reemplaza la biografía personal. La ficción del poeta reemplaza la vida personal del poeta cuando se escribe poesía. El artificio reemplaza el sentimiento, la mentira reemplaza la verdad. La ficción reemplaza la vida personal del poeta. El protagonismo del poema ya no está en la vida sentimental del poeta, como hacía Petrarca, como hacía incluso Garcilaso. No es necesario estar enamorado para escribir un poema de amor. Basta saber dominar el verso, la métrica y las formas poéticas para fingir un poema de amor mejor de lo que cualquier enamorado podría escribirlo. Esa es la tesis fundamental. Quiero decir que el protagonismo del poema ya no está en la vida sentimental del poeta, sino en el artificio literario, poético y retórico, que en el caso de Cervantes es irónico. La poesía no busca ahora sus fuentes en lo vivido verdaderamente, en lo sentido, en el contenido del amor verdadero, sino simplemente en el contenido del amor artificial, tallado como un orfebre en los versos. Sería lo inteligible, lo artificioso, lo imaginado, lo fingido. Lo fingido es ahora lo verdadero, como de hecho parafraseará una comedia del siglo de oro español. Tengas en cuenta que esto es todo lo contrario a la poesía de la experiencia. A lo largo del siglo XX, sobre todo en la segunda mitad, se hablaba de la poesía de la experiencia. La poesía de la experiencia con frecuencia se escribía por poetas que no tenían ninguna experiencia de nada, sino simplemente que hablaban de sentimientos. Es decir, que volvían a convertir sus sentimientos personales, que con frecuencia eran coger un taxi o subir unas escaleras o estar mirando para una puesta de sol, ¿verdad?, lo convertían en protagonista poético. Claro, eso es ir a los antípodas de lo que es precisamente la calidad poética. Entonces, claro, hablar de poesía de la experiencia, salvo en casos muy excepcionales, es hacer creer a la gente que se tiene una experiencia que es igual a cero con la que se hace poesía. Es que poesía de la experiencia, es que vamos a ver, un labrador en la tierra, es decir, un agricultor, un ganadero, tiene mucha más experiencia en la vida que un poeta de la experiencia. Claro, es que la poesía de la experiencia consiste simplemente en que pues, se mira para una planta, o para un astro, o para unas hierbas, o para unos animales, y se cuenta eso, ¿no? Y dice, bueno, pero es que la experiencia propia, ¿de qué experiencia hablamos? Cuando hablamos de poesía de la experiencia, ¿de qué experiencia hablamos? Porque con frecuencia lo único que vemos en la poesía de la experiencia es la experiencia de la vagancia, básicamente. Pero bueno, esto ya requeriría otra sesión, ¿no? El caso es que aquí está la ficción de la lírica, en el artificio, está la originalidad del barroco, y está
la realidad que el romanticismo no supo comprender ni reemplazar, porque el romanticismo jibarizó el sentimiento hasta hacer de la poesía un sentimiento y deshizo el artificio, deshizo el hechizo del artificio, porque el romanticismo todo lo redujo a sentimiento, y un sentimiento que no se sabe expresar con artificio es igual a nada, básicamente. De hecho, el poeta manierista no ha de ser diestro en el sentimiento, sino en el artificio. El poeta manierista no ha de manifestar su destreza en el amor, ni en el sentimiento, sino que ha de manifestar su destreza en la capacidad para construir artificiosamente una experiencia amorosa, que podrá ser verdadera o podrá ser falsa, porque es irrelevante. Estamos naturalmente a un paso del culteranismo y a un paso del conceptismo. Vamos al segundo soneto y ya terminamos. Por el momento no me he muerto todavía. En el segundo soneto, estamos en el capítulo 33 de la primera parte del Quijote. Así, con el gusto que de sus cosas tenía, y más teniendo por entendido que sus deseos y escritos a ella se encaminaban, y que ella era la verdadera Clori, Camila le rogó a Lotario que si otro soneto y otros versos había, los dijese. Es decir, ella quiere más. La ansiedad amorosa es insaciable, ¿no? Y claro, despertada la ansiedad amorosa, pues claro, el deseo es una estrategia que ninguna prevención puede detener. Mucho antes de Freud, esto ya la literatura española del barroco también lo dejó clarísimo. Y vamos a este segundo soneto. Este segundo soneto, de nuevo, es un kitsch de la poesía del Renacimiento, de nuevo es un kitsch del tópico del mal de amores, de la enfermedad del amor, de la gritudo amores. Y el soneto dice así, es muy dramático, es una cosa que, vamos, tiene además constantes referencias a literaturas, a poemas anteriores de Garcilaso. Yo sé que muero, y si no soy creído, estoy leyendo el poema, no es que me esté muriendo yo, pero casi. Yo sé que muero, y si no soy creído, es más cierto el morir como es más cierto verme a tus pies, oh bella ingrata, muerto, antes que de adorarte arrepentido. Podré yo verme en la región de olvido, de vida y gloria y de favor desierto, y allí verse podrá en mi pecho abierto como tu hermoso rostro está esculpido. Que esta reliquia guardo para el duro trance que me amenaza mi porfía, que en tu mismo rigor se fortalece. Ay de aquel que navega al cielo oscuro, por mar no usado y peligrosa vía, a donde norte o puerto no se ofrece. Bueno, es un kitsch descomunal esto, del Renacimiento, como el poema anterior, lleno también de exageraciones, de sentimientos hiperbolizados por completo, ¿no? Todo muy artificioso, todo muy artificioso. Claro, la Camila está encantada, el Anselmo feliz porque cree que la Camila se resiste, y el Lotario, bueno, está casi celebrando su festín poético, ¿no? El primer verso, no ha faltado quien identifique en este primer verso del soneto una intertextualidad garcilasiana. Francisco Rico la señaló. Yo sé que muero y si no soy creído, dice Cervantes. Sé que me acabo y más he yo sentido, dice Garcilaso en el verso séptimo del primero de sus sonetos. Otra intertextualidad que también señala Rico, dice Cervantes, como tu hermoso rostro está esculpido, quien no recuerda el verso 1 del soneto 5 de Garcilaso, escrito está en mi alma vuestro gesto, como tu hermoso rostro está esculpido. Esto es una característica del platonismo, la imagen o la prosopografía de la mujer amada que aparece pues en la ut pictura poiesis, o bien el rostro escrito, bien el rostro esculpido, el dibujo, la imagen, muy propio de la filosofía y de las imágenes platónicas y neoplatónicas. Y también Carlos Matendurain ha identificado una intertextualidad del verso «Podré yo verme en la región de olvido», que dice Cervantes, y «por la escura región de vuestro olvido», dirá Garcilaso. Y luego, bueno, ¿cómo no? ¿Cómo no? El mayor artificio de poesía amorosa es el que hemos citado antes, ¿no? Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevar el blanco día,
y podrá desatar esta alma mía ahora su afán ansioso lisonjera. Mas no des otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía, nadar sabe mi llama al agua fría y perder el respeto a ley severa. Alma, quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, medulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrá la ceniza sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. Este es uno de los sonetos, de los poemas amorosos más valiosos de la literatura universal, y el que lo escribió fue un poeta al que no debió de querer, nadie, que fue Quevedo. Por lo tanto, insisto, claramente ya cuando llegamos al conceptismo quevediano o al culteranismo de Góngora con la fábula de Polifemo y Galatea, no es necesario vivir el amor para escribir el mejor de los sonetos o de los poemas amorosos. ¿Por qué? Pues porque ya el manierismo se ha encargado de reemplazar la biografía sentimental del poeta por el artificio de la construcción poética, por el artificio de la ficción poética, ¿no? Y esta es, insisto, la gran lección de Cervantes. Téngase en cuenta que todo el soneto es un redoble hiperbólico de sentimientos fingidos. Es más cierto el morir como es más cierto, es una ploce o mesodiplosis, o también una epanadiplosis, porque el verso empieza y termina igual. Es más cierto el morir como es más cierto, verme a tus pies, oh bella ingrata, muerto, antes que de adorarte arrepentidos. Todo es esto ya suena muy a hueco en el barroco, todo esto, ¿no? Y claro, él dejará la memoria en donde ardía, podré yo verme en la región de olvido, de vida y gloria y de favor desierto, pero no, o sea, podré olvidarme de todo menos de ti, ¿no? Es decir, dejará la memoria en donde ardía, mas no des otra parte en la ribera, etcétera, etcétera. Dejará la memoria en donde ardía, porque nadar sabe mi llama al agua fría, es decir, volver de nuevo sobre mis pasos de la laguna Estigia y perder el respeto a ley severa, es decir, volver, digamos, a la sensorialidad del mundo terrenal y humano, y aunque mis cenizas sean polvo, sean humo, sombra, nada, que diría Góngora en otro de sus sonetos, serán ceniza, serán polvo, más polvo enamorado, ¿no? Es decir, el amor constante más allá de la muerte. Pues aquí lo mismo, yo me muero, pero incluso después de muerto seguiré enamorado de ti. Bueno, como el soneto también a Marta de Nevares de Lope de Vega, ¿no? Es decir, resuelta en polvo llama, siempre hermosa, sin dejarme vivir, vive serena, aquella luz que fue mi gloria y pena y me hace guerra cuando en paz reposa, bueno, etcétera. Ya lo hemos recitado muchas veces. No vamos aquí a parecer ahora el marido de la regenta, don Víctor Quintanar, que se dedicaba a recitar fuera de contexto versos del teatro calderoniano y clásico español. Vamos a ir acabando. El último terceto. Ay de aquel que navega el cielo oscuro, por mar no usado y peligrosa vía, a donde norte o puerto no se ofrece. Es la metáfora del barco, de la navegación, que no llega a ningún destino. Es decir, no hay un destino satisfactorio en la ruta, en la derrota marítima que llevamos, ¿no? Aquel que navega en un cielo oscuro, sin luz, sin guía, por mar no usado, es decir, por mar no conocido, no transitado, por un mar no usado, no transitado, no conocido, y peligrosa vía, peligrosos caminos marítimos, a donde norte o puerto no se ofrece, es decir, vamos sin brújula, vamos desnortados, no sabemos a dónde vamos a llegar. Claro, podemos decir, esta es un motivo literario muy clásico, estoy perdido en el amor porque no encuentro satisfacción, y por más que me empeño en llegar al puerto de Clori, no hay manera de llegar allí. Lorca dirá lo mismo, es decir, aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba. Ay, que la muerte me espera antes de llegar a Córdoba, Córdoba lejana y sola, en la canción del jinete. Es decir, es de nuevo el mismo tema, pero ya tratado desde los presupuestos estéticos de la generación del 27 que tanto amor profesaba a la literatura gongorina, dicho sea de paso. Pero vamos, este motivo de que nunca se llega a un destino que uno se propone es muy característico de este mal de amores, ¿no? Aunque el poema de Lorca tiene otras connotaciones mucho más trágicas. Sea como fuere, y ya concluyo, antes de concluirme yo, Cervantes en El curioso impertinente objetiva una narración, una obra de teatro
y una obra poética que muestra el engaño, la apariencia, la falsificación y sobre todo la traición y el artificio sobre el amor y sobre la amistad, sobre dos aspectos realmente fundamentales en la vida. Cómo tres personas se traicionan mutuamente en la amistad y en el amor, y cómo desembocan en el fracaso, desembocan en el más estrepitoso y terrible fracaso. Claro, el ser humano es ante todo la inteligencia de la mentira. El ser humano es ante todo la inteligencia de la mentira. El ser humano es el ingeniero de la mentira. Y esta es una de las tesis fundamentales del barroco español y del curioso impertinente. Y leamos cómo termina la novela, el último párrafo. Dícese que aunque se vio viuda, no quiso salir del monasterio, Camila, ni menos hacer profesión de monja, hasta que no de allí a muchos días le vinieron nuevas que Lotario había muerto en una batalla que en aquel tiempo dio Monsieur Lautrec, el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, en el reino de Nápoles, donde había ido a parar el tarde arrepentido amigo, lo cual, sabido por Camila, hizo profesión y acabó en breves días la vida a las rigurosas manos de tristezas y melancolías. Este fue el fin que tuvieron todos, nacido de un tan desatinado principio. Así concluye el curioso impertinente. Es una literatura que instruye gratamente, instruye deleitando, con un contenido parenético y admonitorio muy claro. Pero insisto, un fracasado no es alguien que fracasa, un fracasado es alguien que no sabe gestionar su fracaso.